¿Se me escucha? Bueno, bienvenidos todos al primer curso de Excel de Holic, tanto a los presentes como a los que estarán viendo el video de forma sincrónica. El día de hoy estaremos viendo los primeros contenidos teóricos del curso, que no son muchos, la verdad, son unos poquitos, simplemente como para tener un contexto de qué es Excel y cómo funciona. Para los que ya vieron el video pre-clase online, se les será un poco más sencillo entender todos estos contenidos. Lo primero que tenemos que saber es qué es Excel. Bueno, básicamente Excel es una herramienta de hoja de cálculo desarrollada por la empresa Microsoft, que permite tanto organizar como analizar y visualizar datos. Se utiliza ampliamente en diversos campos, desde la administración hasta las ciencias, la contabilidad y el análisis de datos. Nosotros particularmente estaremos tocando los tópicos de contabilidad y administración. Excel se basa en lo que es llamado las hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un documento digitalizado organizado en filas y columnas. Esto también es conocido en otros ámbitos como el matemático como una matriz, filas, columnas y un dato en donde se intersectan. Las hojas de cálculo permiten a los usuarios almacenar, organizar y manipular datos de manera eficiente. En otros lenguajes y en otros continentes, las hojas de cálculo también son conocidas como hojas de datos o datasheet en inglés. Como les comenté, cada intersección entre una fila y una columna forma una celda, que es el espacio donde se introducen datos como números, textos o fórmulas. Aquí tenemos una comparación entre las dos hojas de cálculo, los dos programas de hojas de cálculo más famosos. El primero, que es con el que vamos a trabajar, es Microsoft Excel. Le voy a hacer un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor la interfaz. Y aquí podemos ver que tienen las columnas, que son las letras. Las pueden reconocer fácilmente como pilares o las columnas de los templos. Y también tenemos las filas, que lo pueden ver como las filas de un estacionamiento. Y donde se intersectan, que en este caso es este cuadro verde donde está la manito, eso es la celda. Dentro de la celda es donde van los datos. Y estas están localizadas con una coordenada. La primera coordenada es la fila donde esta está. Y la segunda coordenada es el número de la primera coordenada, perdón, es la letra de la columna. Y la segunda es el número de la fila, similar a lo como sería un bingo, ¿no? A1, B9 y ese tipo de localización. Es muy sencillo y muy práctico, sobre todo para saber en dónde se almacena la información. Tenemos el otro ejemplo que es Google Datasheet, que funciona exactamente igual que Excel, pero con una interfaz un poco más limpia, moderna y con la característica de que este sistema es netamente online, solamente está disponible en internet. Excel tiene versiones en internet, pero las más famosas o las más usadas son las versiones en las computadoras a nivel local. ¿Tiene alguna pregunta? No, ok. Bueno, básicamente los archivos de Excel son llamados libros. ¿Por qué? Porque contienen varias hojas de las que vimos en la anterior diapositiva. Esos archivos tienen una extensión llamada .xlsx. Hay otras extensiones que las trabajaremos, que es la llamada .ssb. Voy a escribirlo aquí. CSB. ¿Vale? CSB. Esta extensión significa comma separate values o valores separados por coma. Es un formato que es un poco más para la lectura de datos que para la manipulación o la inserción.
De hecho, solamente, o sea, por lo general, se utiliza para alimentar otros archivos de estos de aquí, .xlsx, que son los que se suelen trabajar normalmente en todas las empresas. Entonces, un libro está compuesto por muchas hojas y a su vez las hojas están compuestas por columnas y filas, y estas dos componen a las celdas. Cuando las personas suelen empezar en el mundo de la ofimática, ya sea con Word, PowerPoint o Excel, les suelen dar usos muy básicos. Por lo general en Excel solamente se utiliza para escribir información que se necesita un cuadro y se inscribe información en una columna, en otra columna y uno al lado del otro. Pero genuinamente Excel, al igual que Word y PowerPoint, tienen usos más allá de la escritura. En el caso de Excel, varios de los usos que podemos encontrar son el control de ingresos y egresos. Podemos añadir tanto gastos, que serían números positivos, números negativos, disculpe, y ingresos, que serían números positivos. Podemos sumar esto para tener el total que hemos tenido. E igualmente la gestión de inventario, teniendo productos que entran, productos que salen, y hacer tener todo registrado. Obviamente tenemos que tipear y ir escribiendo todo esto en las hojas, pero es alguno de los usos que se le dan, y no solamente como para tener información de Juanito se comió 3 chocolates, sino para darle un uso más complejo con fórmulas matemáticas de sumas, restas, promedios y ese tipo de conteo. También se pueden administrar lo que vendrían a ser los proveedores, para por lo menos tener presupuesto de qué proveedor me puede surtir un producto en específico o un servicio a un mejor precio o una mejor conveniencia. Un caso particular que les ha sucedido a Holic es el hecho de que ciertos proveedores, sus honorarios son o por gasto fijo o por porcentaje. Dependiendo del caso, el porcentaje es mejor que el monto fijo, y hay casos en el que el monto fijo es mejor que el porcentaje o el gasto porcentual. Por ello, usando Excel se pueden hacer esas comparativas. También se pueden hacer análisis de datos tanto básicos como intermedios. Esto para saber, por ejemplo, la correlación estadística entre diferentes fenómenos o espectros. Por ejemplo, se puede saber, las ventas de un vendedor específico disminuyeron mucho. ¿Por qué? Entonces uno puede analizar los datos de, bueno, vamos a revisar sus asistencias. Y entonces resulta que el vendedor ha tenido muchas inasistencias. Y si revisamos los casos o las estadísticas, vemos que las inasistencias concuerdan con la disminución de las ventas. Una está relacionada con la otra. Aunado al punto anterior, tenemos la gestión de recursos humanos. Podemos hacer sistemas o plantillas para el control de las horas de llegada y de salida del personal, el pago de nómina, bonos, descuentos, para consultar las ventas por personal, etcétera. También tenemos lo que es la gestión de ventas, ya que aquí podemos tener una facturación a nivel básica e intermedia, en donde nosotros podemos registrar qué productos vendió X vendedor, en qué fecha y cuál era el producto en cuestión. Y podemos agrupar todos esos productos para tener tanto estadísticas como reportes e informes, de ya sea reportes hechos por un gerente específico o que los vendedores particulares reporten a sus jefes directos mediante las hojas de cálculo. También, aunque esto hay que tener un poquito más de conocimiento de economía o de estadística, se puede calcular los impuestos o la inflación que recibirá cierto producto o servicio que se pueda brindar en una empresa. Por ejemplo, se pudiese estimar, dando un aumento ya sea porcentual o fraccionario,
de que si un producto en enero empezó costando $10 o $100 y este tiene un aumento del 0,01%, al final del año, en diciembre, ¿cuánto será ese gasto para poder estimarlo? Obviamente lo que es el impuesto y la inflación dependen de muchos otros aspectos y por eso siempre suele como hacer unas estimaciones con Excel. También se puede hacer un monitoreo de productividad de la misma forma que aunando lo que sería la gestión de recursos humanos, la gestión de ventas, todo aquí en Excel va muy correlacionado. Mediante eso nosotros podemos conocer qué producto se vende más que otro, en qué temporada se suele vender uno mejor. Por ejemplo, hay empresas que suelen evitar traer ciertos productos en ciertos meses porque no se venden tanto. No tiene sentido comprar trajes de baño en el norte de Europa, por ejemplo, porque hace demasiado frío y las personas no van a la playa. Aunque ese tipo de cosas suenen muy lógicas, hay otros que no lo son tanto. Por ejemplo, casos particulares que suelen suceder en Latinoamérica es que con el regreso a clases se afecta mucho la productividad de las empresas. Aunque la empresa no tenga absolutamente nada que ver con el regreso a clases, sí se ve muy afectada. Por ejemplo, se puede hacer una estadística que correlacione el hecho de que los padres tienen que gastar en los útiles escolares de sus hijos. Por lo tanto, quien recibe la mayor cantidad de ingresos es el área escolar, ya sea librerías, empresas que se dediquen a esa distribución específica de esos ítems. Y entonces, ¿qué pasa? Las otras empresas se ahogan porque no reciben cierto, cierta ganancia, ese capital, ¿no? Esa inyección. Y entonces esas empresas no le pueden pagar tanto a sus trabajadores porque están ahogadas y esos trabajadores no tienen para comprar en otras empresas y es un ahogo o un estancamiento económico retroactivo. Ese tipo de cosas se pueden estudiar con Excel. ¿De qué forma? Bueno, con la creación y visualización gráfica, que considero yo que es el arma más potente que tiene Excel. Ya que por más datos que uno pueda ver o por más inteligente o sabido el tema que uno pueda hacer, los gráficos son importantes porque nos ayudan a entender de forma muy rápida lo que está pasando. Por ejemplo, si vemos una línea subiendo en el mes de agosto, pero baja bruscamente en octubre, ¿qué puede entender uno? Ah, bueno, en otoño o después de la fiesta de la Virgen o después del regreso a clases, hay un bajón en una venta o una actividad o en la presencia de un grupo. Todas esas cosas se pueden hacer con Excel. Y ahí podemos ver la potencia y el potencial que puede tener esta herramienta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría saber algo? No, no tenga pena preguntar. Hasta el momento está todo claro. Ok. Entonces, a pesar de que Excel tenga todas esas ventajas, también tiene algunas limitaciones. La principal y la que yo considero la que más se debe tener en cuenta es el control de concurrencia. En informática la concurrencia no es más que cuando dos usuarios o múltiples usuarios intentan hacer una petición o acceder a un mismo archivo a la vez. Excel, al ser un archivo único en una computadora, no puede ser accedido por varias computadoras al mismo tiempo. ¿Qué conlleva esto? Que por ejemplo, si yo llevo la facturación de mi empresa con Excel y tengo 3 o 5 cajas, esas cajas no pueden registrar en un mismo archivo las ventas independientes de cada una de ellas. Por lo tanto, o al final del día se guardan todas en un mismo archivo o se utilizan archivos independientes. Pero aquí ya vemos un problema porque se tiene que invertir tiempo en volver a transcribir todo eso en un mismo archivo o estar monitoreando 5 archivos diferentes y eso da el pie también al error humano, puesto que
al transcribir o al tener más archivos, aumenta la posibilidad de que una persona se equivoque con un signo, con un decimal, con un producto, etc. Ahí también viene lo que sería la escalabilidad, que es básicamente el ir mejorando el sistema que nosotros utilicemos, ya sea un Excel para recursos humanos, para la facturación, para el inventario, para la nómina, etc. A medida que vamos integrando más personal, más productos, más datos, más información, esto se vuelve mucho más pesado el archivo. Y si llegas a tener un gran volumen de archivos y una computadora un poco lenta, esta puede llegar a presentar fallos. Es por ello que, dependiendo de la cantidad de información, se suelen utilizar o bien alternativas a Excel o también segmentar la información. Por ejemplo, no tener un mismo archivo la nómina, el inventario, la facturación, sino tener en un archivo la facturación, en otro el inventario, en otro la nómina, etc. Algo que también va relacionado es la falta de integridad de datos. En las bases de datos modernas, que suelen ser programadas desde cero, se procura mucho lo que es la seguridad o la integridad de la información. Por ejemplo, en Excel nosotros podemos añadir dos personas con una misma cédula y no pasa nada. Pero en sistemas más avanzados, que se suelen conocer como sistemas dedicados, suelen tener protocolos de seguridad para que esto no pase. Porque no está bien que estén dos personas con la misma cédula, por ejemplo, que es el caso más común. O que un producto aparezca duplicado 3 veces por accidente y que, bueno, se triplicó una venta, pero en realidad es la misma venta, pero por algún error humano, de que se fue la luz y la computadora se volvió loca. Que ahora tenemos 3 veces la misma venta. Entonces los precios y el egreso de la empresa va a estar muy inflado. Relacionado con eso también tenemos la seguridad limitada, que básicamente, tipo, si bien se le pueden poner contraseñas a los archivos de Excel, estas no son tan seguras. Y una persona con conocimientos promedio, o inclusive buscándolo simplemente en internet o con una inteligencia artificial, puede saber o romper la contraseña, y cualquiera puede acceder a eso. Cualquier persona puede conectar un pendrive a la computadora si esta está desbloqueada y robarse el archivo, ver su información, ver sus datos, etc. Y por último tenemos la Pero automatización. Dígame. que como todo, tiene pros y contras. Exacto. Tipo, es una herramienta muy poderosa, pero tiene sus limitantes que considero yo que se deben de conocer. Y por último tenemos lo que es la automatización compleja. Excel es un sistema que es muy mecánico en el sentido de que uno tiene que estar tipeando y taca, 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 metiendo información, información. Se puede automatizar para que uno llenar ciertos campos y apretar un botón. Esta información se integre donde corresponda. Por ejemplo, si nosotros ingresamos que la señorita Yoleida trabajó, o sea, su hora de llegada el lunes fue 7 a.m. y su hora de salida fue, no sé, 8 p.m., como, trabajó horas de más. Bueno, entonces se le debe pagar un adicional porcentual, o un adicional fijo, depende de cómo lo trabaje la empresa. Entonces nosotros Hora en extra, nuestra hoja de Excel, ¿cómo? una hora extra, hombre. Entonces esa hora extra se podría añadir en el cuadro de nómina de que la señorita Yoleida trabajó una hora más. Normalmente uno tendría que escribir eso a mano, ¿verdad? En la hoja de las horas, guardamos eso, tomamos ese dato, lo guardamos en la otra. Hay formas de automatizar esto, pero son un poco complejas de entender. Eso se realiza con cosas llamadas, voy a escribirlo por aquí, pluma, B, B, A. Esto es Visual Basic. B, V, B, A. Eso es Visual Basic. Y el otro se llama Macros.
como Marcos, pero con las R y la O invertido. Macros. Vale. Estas dos herramientas se utilizan para automatizar ese tipo de procesos. Por ejemplo, si tengo 10 hojas en un solo libro y es como fastidioso estar buscando la que necesito, yo puedo programar, esto es literalmente programación, un botón para que se vaya a una hoja en específico, o para que me elimine un dato específico, para que me busque uno, para que me elimine toda una columna, etc. Para automatizar eso, tipo, se tienen que conocer estas dos cosas, que algunas básicas no son tan complicadas de hacer y muchas existen en internet, solamente es como saber la forma general de usar esto para poder tener una hoja de Excel moderna y eficiente. Pero Pero eso es obviamente que es disculpa, ese es otro programa no son o es el mismo programa. digamos que son herramientas que vienen integradas dentro del mismo Excel. En el mismo Excel, ¿no? Okay. Pero hay que saber la manera porque me imagino que es complicado. Sí, no es algo tan mecánico, sino que debes saber un poco porque por lo menos el primero, Visual Basic, es prácticamente un lenguaje de programación que debes saber como un poquito de eso para poder hacer lo que se llaman script. Se escribe feísimo eso. Es script. Sí, pero Sí, un script es básicamente una instrucción en programación que la va a ejecutar nuestro archivo de Excel. Entonces hay que saber escribir esto porque tiene una sintaxis particular, como lo sería el español, el inglés, etc. Si nos da tiempo en la clase presencial vamos a ahondar un poquito en esto, pero de forma no muy compleja porque hay que conocer la cierto... básica. Sí, hay que saber ciertas cosas de informática y eso. Entonces eso sería todo el apartado teórico. Yo digo que para esta aplicación no tiene que utilizar mucho la lógica Sí, para mucho, hacer mucho la lógica. sí. Entonces ya déjenme transmitir lo que sería la ventana de Excel. Entonces aquí la tenemos. Lo que les mencionaba de las hojas es que podemos tener varias hojas aquí. Hoja 1, vamos a ponerla para acá. Se pueden cambiar de posición como acabo de hacer. Y podemos tener diferentes hojas dentro de un mismo libro. ¿Vale? Por lo general, la organización que suelen tener las hojas de cálculo de Excel, en la primera línea siempre se suele escribir un encabezado, ya sea producto, precio, unitario. Vamos a poner esto un poquito más grande. Como dato, si quiere cambiar el tamaño de todas, puedes seleccionarlas así. ¿Cómo? Si desea cambiar el tamaño Para de cambiar, todas, las puede seleccionar todas al mismo tiempo y así se le va a cambiar el tamaño de todas. colocando ya el primero nada más. Voy Si a usted hacerlo así. ¿No? en esta esquinita, donde está ese triangulito, usted le da ahí Ajá. y ahí puede cambiar el tamaño de todas al mismo tiempo. Y ahí se van poniendo todas de un mismo tamaño. Aquí podemos poner este otro encabezado como rubro, ya sea el departamento que pueda pertenecer el producto. Podemos ponerle una descripción también.
Pienso ponerle fecha de llegada. Y por lo general los encabezados se suelen poner en negritas y a veces se le puede poner un tamaño un poco más grande que el resto. Podemos ponerle un color. Vamos a ponerle un color azul al encabezado. Para pintarla nos vamos aquí a la cubetica. Voy a poner un poco más grande. Vamos a poner un color azul clarito. Y posteriormente ingresamos información. Lo primero puede ser... vamos a irnos a un supermercado. Naranja, precio unitario 1, rubro frutería, descripción, naranjas frescas de Sucre, fecha de llegada 26/09/2024. Vale. Algo importante aquí que se ¿Sabes suele qué? hacer. ¿Sí? Te voy a hacer una preguntita, disculpa. Al Dime. principio ¿Ok? me dijiste que, el principio cuando dijiste que para que todos se pusieran al mismo tamaño, ahí me perdí. O sea, yo tengo aquí abierto una página Excel en mi computadora. Ok. Entonces, yo coloqué aquí en la primera, pero no capté cómo es para que todos quedaran el mismo tamaño. Bien, ¿Qué aquí al lado de la app, usted le va a dar aquí, Ajá, aquí en este cosito, y todas se ve que se pusieron como en verde. ajá. Bueno, en la línea que separa, déjenme hacerlo un poquito más de zoom. En la línea que separa la A y la B, que está un poco clarita, capaz por eso no la ve. En el medio de las dos, usted se va a poner y la flechita va a cambiar. Sí, sí, esa parte sí la sé. Ahí sí. Yo quiero decir que todos me están al mismo tiempo. O sea, no tiene que ir cambiando celda por celda, sino que como decirle que cambió todo al mismo tiempo. Bueno, o sea, simplemente le debería de dar y se debería de poder, tipo, simplemente con arrastrar eso ya estaría. Capaz Ah, ok. algo que pase, no sé si ya le cargó. Sí, sí, listo. Ah, ok. Ya, copiado. Bueno, algo que se suele hacer en Excel es colocar uno y ponemos dólar, pero Excel tiene lo que serían formatos internos, donde nosotros podemos especificar que eso es un dólar. Aquí en esta pestaña que dice general, por lo general va a decir eso, al lado de alineación y al lado de estilos. Aquí tenemos lo que serían los formatos, porque uno puede poner el símbolo de dólar, pero Excel va a entender de que eso es un texto, no va a entender que eso es una divisa. Entonces nosotros con especificar aquí, le damos donde está como un billete y una moneda, le damos la flechita para abajo Monedas. y especificamos aquí, tenemos múltiples monedas, tenemos el peso mexicano, el peso argentino y tenemos el dólar estadounidense. Y él automáticamente le va a dar formato. Y ahora él sí va a entender de que eso no es un texto con un símbolo de dólar, sino que es un número o una divisa. Y nos va a decir 1.00. Al lado de eso, podemos también quitarle o aumentarle decimales. En la mayoría de las empresas suelen trabajar con dos decimales, pero hay algunas que suelen trabajar con tres decimales, con un decimal, dependiendo de cómo manejen internamente ellos. Inclusive para diferentes procesos pueden utilizar 3, 4, 5 decimales. Para la investigación científica se suelen usar un montón de decimales. Y para cosas económicas se suele redondear a 2 o 3 como a lo mucho. Igualmente la que es la fecha, si lo escribe de esta forma automáticamente le va a dar ese formato. Pero también
hay que indicarle a Excel de que mira, esto es una fecha. Eso se puede hacer dándole aquí. Y podemos especificarle, mira, fecha corta o fecha larga. Si él pone fecha larga, te lo pone así. El día de la semana y el mes escrito al completo. O la fecha corta. También puede... Hay muchísimos formatos aquí. Está lo de la hora, el porcentaje, fracción, notación científica o simplemente texto. Y formato general en el que se pueden combinar números, fracciones, fórmulas, todo. Ahí es un mejún. Y podemos tener muchos más formatos aquí. Formatos de contabilidad, añadiendo todo este montón de divisas. ¿Vale? De números podemos ponerle la posición del decimal, qué hacer en caso de que haya números negativos y ese tipo de cosas. ¿Vale? Inclusive podemos personalizar nuestro propio tipo de formato. Inclusive la alineación, la fuente, el borde, pero eso son cosas que a nivel empresarial casi ni se suelen usar. Entonces podemos añadir más productos escribiendo así de esta forma. Por cierto, para no tener que escribir otra vez uno, ¿vale? Y que él ponga otra vez que eso es un número, nosotros podemos seleccionar aquí arriba B, darle a la B y él va a seleccionar toda la columna hacia abajo. Y él automáticamente a todo lo que uno escribe aquí le va a asignar este formato de divisa, ¿no? Igualmente aquí con la fecha nosotros podemos indicar que todo lo que va a estar ahí va a ser una fecha corta. Y nosotros podemos escribir 26/10/2024 y él automáticamente lo va a poner como eso. Frutería, fruta, manzana de los Andes. Vamos a escribir más bananas, frutería. Algo que tiene Excel, que me lo acaba de hacer, es que él tiene predictor de texto. Si tienen un dato que está repetido, con ustedes escribir una letra que ya esté, él va a intentar autocompletártelo y te va a sugerir, ¿es esto lo que quieres escribir? Pero en este caso no. Bananas de Maturín. Sí, dígame. Sí, no, sí, no, no. Ok. 27-10-2024. Ahora podemos escribir, no sé, jamón, $3, charcutería, jamón, plum roll, 25-10-2024. Me falta escribir esto, slash. Algo aquí para automatizar un poquito lo que sería la hoja de cálculo, para no tener que escribir frutería, charcutería, que aunque yo ponga la C, me lo va a reescribir. Una forma un poco más ordenada de hacer esto es yéndonos a la parte de datos. Datos. Sí, a la parte de datos y nos vamos a la zona de herramienta de datos. ¿Ya lo encontramos? Está a la derecha.
Una vez que estemos ubicados ahí, seleccionamos toda esta columna. Y aquí podemos definir lo que es el criterio de validación. Podemos poner que sea un número, solamente un número entero, un decimal, solamente es una fecha, una hora, o que el texto tenga cierta longitud. Por ejemplo, si es una descripción de un producto que no se exceda, mira, no quiero que se exceda de los 250 caracteres. ¿Vale? Y aquí especificamos, mira, tiene que ser mínimo esto y máximo esto. Por ejemplo, mínimo 10 palabras y máximo 100. O también podemos limitarlo mucho, no está entre el intervalo, o mira, quiero que sean exactamente 100 palabras. O que, mira, no quiero que sean exactamente 100 palabras, porque si son 100 palabras, la etiqueta del producto, no sé, o se rompe, o etc. Tienen que ser mayor que tantas palabras. O tiene que ser menor que tantas palabras, porque a la hora de estampar la camisa, la tinta es más cara si son muchas letras. Y ese tipo de cosas. Pero la que me interesa que viera era la de lista. Donde básicamente podemos añadir ciertos elementos separándolos con un punto y coma. Charcutería, frutería, punto y coma, higiene, punto y coma, bebidas, etc. Vamos a aceptar. Y cuando ya tenemos toda nuestra lista, nosotros al darle aquí, ya aparecerá esta flechita hacia abajo. Que nosotros al darle clic, y no me deja darle clic, se nos va a desplegar una lista con las opciones que nosotros añadimos. Entonces, para no estar teniendo que escribir charcutería, frutería, higiene, bebidas, simplemente la seleccionamos de aquí. Es una forma de medio automatizar lo que sería la hoja de cálculo y hacerlo de forma un poco más limpia. Porque aunque uno diga como, bueno, son 2 clics o son 2 veces que le tengo que dar al teclado para que me escriba la palabra charcutería, o bueno, ¿qué tanto me puedo escribir, de tardar yo escribiendo la palabra bebidas? Pero a niveles macroempresariales, donde hay muchas personas trabajando día y noche, por ejemplo, 10 segundos que se tarde una persona, y si son 360 personas en una empresa, por ejemplo, o son 36 personas y trabajan 10 días, esos son 3600 segundos. Y 3600 segundos es una hora, que es una hora en la que la empresa puede ganar más dinero, registrar más clientes o más productos. En el caso, por ejemplo, de un supermercado, no sé si les haya tocado irse de un supermercado, de una panadería, por el simple hecho de que está llena y les da flojero, fastidio hacer la cola. Esos segundos que se tardaron atendiendo a otras personas y que se llenaran la cola, es tiempo valioso que pierden porque, no, es que está lleno y me voy. Entonces, a nivel empresarial, ahorrar segundos es sumamente importante. Entonces ya tenemos lo que sería este apartado aquí, que nos ahorra cierto tiempo al escribirlo. Y me di cuenta que no se lo asigné a esto completo. Otra cosa que tiene Excel es que podemos arrastrar y esto copia automáticamente los datos. ¿Vale? Y por lo menos aquí ve que se puso la misma lista que nosotros usamos a su momento. Higiene, bebidas, y podemos ir cambiando uno por uno. Charcutería, etc. Se puede hacer con todos, inclusive pudiésemos hacerlo con los productos, pero si son demasiados,
pudiese ser incluso peor que tener que estar escribiendo uno por uno, porque tardaremos más tiempo buscándolo. Entonces, dependiendo del contexto, por ejemplo, si es una empresa que vende un paquete turístico y solamente tienen 3 paquetes, ya sea paquete básico, paquete ejecutivo, paquete premium, paquete VIP, bueno, entonces eso sí lo pudiésemos poner en los productos. También pudiésemos poner, por ejemplo, aquí, ida y vuelta, sería también otra opción de lo que se pudiese poner en esto que se llama lista, ¿no? Lista de opciones. Otro aspecto que también se puede hacer aquí en Excel, que no es muy difícil, vamos a ponerle vendido. No es muy común esto, pero bueno. Aquí podemos insertar una casilla. Y básicamente hacemos clic si logra detallar aquí en esta parte. Arriba de la letra B. Cuando nosotros lo dejamos así, aparece la palabra falso. Y cuando le damos clic aparece la palabra verdadero. Esto lo podemos utilizar para ciertas fórmulas o para inclusive lo de que le dije de la pequeña programación que tiene internamente Excel para aplicar la lógica. Nosotros podemos, por ejemplo, poner todo esto hacia abajo y contar los productos que fueron vendidos, por ejemplo. Y pudiésemos hacer esto así. Y entonces ahí pudiésemos contar de que, bueno, se vendieron tantos productos y faltan tantos por vender. Eso es un uso básico que tiene estos controles, que son las casillas. Y bueno, yo por mi parte, para acelerar un poco lo que sería este proceso, ya había creado anteriormente este registro bastante largo de ventas. Voy a ponerle un colorcito a esto para que esté más bonito. Entonces, bueno, aquí tenemos un encabezado que corresponde al ID de la venta. Esto es bastante opcional. Como formalidad se recomienda ponerlo para saber de que no se repitan valores, para darle un poquito de lo que le había comentado de la, digamos, de la, se me fue la palabra, la integridad de los datos, de que bueno, si hay 2 ID duplicados, ya uno se da la idea de que mira, hay más de lo que debería. Pueden inclusive al final poner una fórmula que cuente todo esto, y si es más que el último ID, es como, mira, ya va, aquí hay algo raro. O inclusive otra forma fácil de darse cuenta, como el encabezado ocupa una fila, el ID siempre va a ser más 1 o menos 1 del que está a su lado. 191, 190, ven que al lado es el mismo número pero restado 1. Ahí también uno se puede hacer una idea de que mira, hay un registro que está duplicado o falta 1, etc. Aquí tenemos lo que sería la fecha de la venta, el producto, la categoría a la que pertenece, el vendedor, la cantidad que vendió, el precio unitario del producto y si tiene descuento o no. Vemos que hay descuento del 10, 5, 0%, 15%. Este es otro campo que se les pudiese poner una lista de las que vimos anteriormente, ya que los descuentos se suelen hacer en múltiplos de 5. Entonces, ¿este producto cuánto descuento tiene? 5%, 10%. Entonces pudiésemos hacer una pequeña lista que al darle clic se despliega eso. El porcentaje también es otro de los formatos que puede tener Excel si nosotros le quitamos este de aquí. Bueno, no me dejo quitárselo. Pongo 0.5. 0.5 en número porcentual sería 50%. Entonces es para darle también ese contexto de que mira, esto es un porcentaje, no es un 10 con un signo al lado. Porque las computadoras suelen entenderlo así. No es un 10%, aunque uno lo lea así, la computadora está entendiendo de que mira, eso es un dígito con otro dígito, con otro dígito, con otro dígito.
Y aquí tenemos lo que sería el total, que aquí se le aplica una formulita. Vamos a hacer la primera fórmula. La forma más intuitiva de hacer una fórmula es dándole clic al campo donde queremos que se aplique y yendo aquí arriba de la B, se nos pone esto de f de x, o una f y una x, o inclusive podemos ir aquí a insertar. No, era aquí en fórmula. Nos vamos a fórmulas y aquí ya tipo hay las fórmulas básicas, que es sumar, promedio, contar, máximo, mínimo. Y tenemos ciertas otras fórmulas básicas: duración, no sé qué, inventario, bla bla bla, etcétera. Pero aquí podemos insertar las funciones. Le damos clic ahí en insertar función y se nos va a desplegar este cuadro. Aquí en buscar una función nos dice que escribamos una breve descripción de lo que se hace hacer. Nosotros escribimos ahí lo que deseamos hacer y él va a buscar en su banco de funciones a ver si hay alguna que se asemeje. Por ejemplo, yo quiero sumar números. Y por lo menos aquí me está diciendo reformule la pregunta. Y yo le pongo sumar. Mientras más sencilla sea la descripción que des, más te va a arrojar. Y por lo menos aquí nos dice sumar sí, sumar sin conjunto, una suma normal o una suma de productos. Y aquí nos dice, al darle clic, nos va a decir lo que sería la descripción, ¿no? La fórmula de suma es la más fácil de todas. Al darle clic, básicamente nos va a salir número 1 y número 2, que son las cosas que se va a sumar. Excel trabaja de la siguiente forma con lo que serían los datos. Él los ubica con una coordenada y una celda. Entonces, por lo menos tenemos el dato del smartphone X1, que su precio es 500 y eso está en G2. Entonces yo quiero que él me sume el valor de G2 y lo aumente 100, por ejemplo. Y vemos que él está escribiendo igual suma entre paréntesis lo que va a sumar. G2, punto y coma. Los puntos y comas se suelen utilizar para separar los datos, como vimos con las listas. Y podemos ir añadiendo más y más números aquí: 50, 60. Y abajo él me está dando como una previsualización de cuánto va a dar eso. En este caso va a dar 710. 500 más 100 más 50 más 60. Vamos a bajarle esto. 50. Y ahí me da 700. Vale. La fórmula que se utilizó aquí para calcular el total, básicamente en Excel y en la mayoría de la informática, el asterisco se entiende por multiplicación. De hecho, hay algunas computadoras que la calculadora que traen internamente se utiliza el signo del asterisco para multiplicar. Y la barra o el diagonal se utiliza para dividir. E igualmente el más y el menos o el guioncito se utilizan para sumar y restar. ¿Y para el porcentaje? Bueno, para el porcentaje se suele utilizar en Excel la definición matemática de lo que sería el porcentaje, que básicamente sabemos que el porcentaje es 100 entre 100. Entonces, se me fue. Si yo tengo 50 entre 100, eso es un medio o 0.5. Y entonces, al momento de hacer la fórmula,
Nosotros escribimos aquí, por un ejemplo, porcentaje de ganancia de un producto. Pongamos. supongamos que el producto fue 700, ¿no? Este que tenemos aquí. Entonces le damos a igual, y cuando escribimos igual, el Excel va a autoentender, mira, aquí van a escribir una fórmula. Y entonces ella se prepara. Eso ya no es texto, sino es una fórmula. Entonces escribimos igual y podemos irnos aquí y le damos clic y él automáticamente va a ir escribiendo allá, no sé si ve la letra azul, el valor de la celda en cuestión. Nosotros escribimos 700 y lo que tenemos que hacer es multiplicarlo, le damos asterisco por 50, que es el porcentaje, entre 100. Y vemos que nos da 350. Esa es básicamente la forma en la que se hace en Excel. No sé si en versiones más nuevas se puede escribir simplemente el porcentaje. Sí, también acepta el porcentaje escribiéndolo de esta forma. Que es una versión como más cómoda, ¿no? Porque el porcentaje simplemente, matemáticamente hablando, se traduce como dividir algo entre 100. Entonces ya sabe que puede escribirlo 50 porcentaje. De hecho, se los voy a escribir aquí al lado, que lo tengan de chuleta. Sumar. Doy. Más. Por cierto, cuando se le da la tecla Enter, el cursor o la casillita está verde se posiciona hacia abajo y al darle a tabulador se posiciona hacia la derecha. Entonces, bueno, eso permite trabajar de forma más rápida porque estoy así y voy rellenando datos. Restar, multiplicar, asterisco, dividir, porcentaje. Entonces, bueno, estas serían las 5 operaciones básicas que se podrían hacer. Podemos utilizar la opción de sumar. Podemos sumar manualmente con este signo, pero la función sumar particularmente se utiliza para sumar un montón de datos. Si nosotros apretamos, si nos posicionamos en un dato y presionamos Control Shift y la flechita hacia abajo, él nos va a seleccionar todos los datos hacia abajo de esa columna. Entonces aquí vemos que seleccionamos desde el producto 1 hasta el producto final. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo escribir la suma total de todos los productos. ¿Vale? Yo puedo escribir aquí igual, sumar, me posiciono en el primer elemento, entonces doy control, shift y flecha hacia abajo y automáticamente me va a seleccionar todo. Y también se puede hacer manualmente si uno conoce hasta dónde llega. De hecho, la sintaxis es el primer elemento, 2 puntos, el último elemento. Entonces él va a seleccionar toda esa columna o toda esa fila. Cerramos el paréntesis, es muy importante abrir y cerrar el paréntesis para que él entienda. Y aquí hubo un pequeño error. Veamos por qué fue el error. Es muy común tener errores al momento de hacer las fórmulas. Seleccionamos todo esto aquí. También puede... Vale. ¿Qué era control qué? Control Shift y la flechita hacia abajo.
Entonces, bueno, lo escribí aquí abajo. El problema es que estaba poniendo sumar en vez de suma. Hay que estar pendiente de cómo se escribe esto. Tipo una letrica que pongas mala y él va a entender que es otra cosa. Entonces vemos que sumamos desde el I2, que si nos vamos... Ah, ¿quién es I2? Bueno, I2 es, ok, columna I, posición 2. Ah, mira, I2 era el primer producto. El sumo hasta I191. Ah, ¿quién es I191? Ah, columna I, fila 191. Ah, mira, es el último producto. Vale. Entonces vemos que la suma de todo lo vendido fue $337,000. 337,626 dólares con 50. Vale. Entonces esa es la fórmula más básica de Excel, la de la suma. No sé si la puedo replicar usted. Sí. Ok. Cualquier duda me dice y nos paramos un momento. Regáleme 2 minuticos, por favor. Ya ver. Ah, listo, ya hablé. Entonces, ya después de haber visto la más sencilla, sí, la fórmula más sencilla que es sumar, podemos ver funciones un poco más complejas. Podemos crear las nuestras propias y es lo que suele pasar la mayoría del tiempo. Por ejemplo, aquí para calcular el total de un producto, lo que hice fue multiplicar la cantidad de productos por el precio unitario. Aquí lo es, F2, que es por G2, que es el precio unitario, G2, y eso lo multipliqué por 1 menos H2, que es básicamente para sacar el porcentaje, que el 1 menos H2 básicamente sería el 100% menos 10% nos da el 90%, que es lo que termina valiendo el producto. Un 90% de su precio total. Y eso nos da 900. 2 por 500 que son 1000 y el 1000 menos el 10% son $900. Y para no tener que estar copiando esto una y otra vez, Excel entiende de que si yo arrastro esto, de hecho lo voy a quitar para que lo puedan ver, voy a eliminar todo esto hacia abajo. Ven que yo tengo esta fórmula aquí preparada, ¿no? Yo puedo arrastrar desde esta puntica que sobresale en la celda, yo lo arrastro hacia abajo y él automáticamente se lo va a asignar a su respectivo compañero. Aquí nosotros utilizamos, en la primera, utilizamos F2 por G2, ¿no? La cantidad por el precio unitario. Bueno, en el de abajo vamos a utilizar es F3 por G3 y vea que el H también cambia. No sé si le puedo hacer un poco más de eso en esto. No, no se lo puede. Entonces si vamos bajando,
Vemos que F4, F5, F6, eso es lo que se llaman coordenadas relativas, porque van cambiando dependiendo de la fila o de la columna en la que nos encontremos. Si yo termino de aplicar esto hacia abajo, vemos que se aplica automáticamente a todos en absoluto. Eso es una de las características que hicieron que Excel se volviera tan popular, porque no teníamos que estar copiando, pegando, control C, control V, copiar, pegar, de aquí para allá, sino que simplemente con ese gesto arrastrábamos y se copiaban un montón de datos. Si tenemos datos particulares y no fórmulas, tenemos este número 15, nosotros podemos arrastrarlo también y se van a copiar automáticamente todos. Inclusive podemos hacer un pegado especial. Por ejemplo, aquí tenemos el 15 y se puso todo en 15. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que sea 15? Puedo utilizar lo que es serie de relleno. Cuando después de pegar o después de arrastrar va a decir opciones de autorrelleno. Y entonces al seleccionar serie de relleno, él no va a escribir 15, 15, 15. Él va a escribir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso se puede usar, por ejemplo, para hacer lo que sería el ID de la venta. Si tengo muchos productos que no tienen ID, bueno, serie de relleno y rágate. Y él va a entender como, mira, él quiere que se le vaya contando cada uno. Hay otras opciones que nos permiten rellenar sin formato, por ejemplo, relleno rápido. Y cada uno tiene sus particularidades dependiendo de lo que tenga escrito ahí. Pero las más útiles son copiar las celdas y la serie de relleno. Vamos a trabajar aquí en la parte de abajo. No, bueno, vamos a trabajar aquí arriba mejor. Eliminar todo esto. Máximo, mínimo, min barra promedio. Min es básicamente promedio en inglés. Se lo puse como para... Por si acaso lo ven en un archivo que esté en inglés. Ya sea que una sucursal extranjera o más bien, tipo, nosotros seamos la sucursal extranjera y nos manden desde la empresa o la sede principal un archivo y está en inglés y vemos, es el promedio. Entonces nos vamos aquí a las fórmulas donde tenemos la mayoría y usamos máximo. ¿El máximo de qué? De esto hacia abajo. Entonces, control shift para acá, póngase. Y ponemos el máximo. ¿Dónde lo habrá puesto? Entonces, máximo... Uy, no me agarra, qué raro. Entonces, máximo, 12, control shift hacia abajo. Y ahí hay combo. Bueno, ese 6000 no sé de dónde salió. Pero aquí vemos que el máximo fue el último, que fueron de $6,000. También podemos hacer lo mínimo, lo mismo con el mínimo. Y seleccionamos hacia abajo. Y vemos que la venta mínima fue de $153. También, aunque en este contexto no está como del todo bien que hagamos un promedio con esto, pero para el ejemplo no sirve. Lo puse mal.
Entonces le damos clic a la celda que queremos, nos vamos a las funciones básicas, promedio, le damos clic en total y posterior control shift y flechita hacia abajo y después damos a enter. Si somos rápidos o ya tenemos conocimiento, en vez de escribir todo eso, o sea, o hacer esa gesticulación de control shift flechita hacia abajo, podemos escribir directamente esto: igual promedio ta ta ta. Si conocemos bien la coordenada, ya sabemos que es la coordenada en la que vamos a empezar, es decir, i2, dos puntos, y en la que vamos a terminar, y 192, y él se va hacia abajo. Le damos enter y nos va a decir que el promedio de ventas fue de 1799,93. Estas son las fórmulas básicas que tiene Excel. Entonces podemos darle a más funciones y podemos ver las que fueron usadas recientemente. Podemos buscarla también aquí por categoría. Podemos buscar financiera, donde inclusive hay de cupones, de duración, de monedas, de pago, etcétera. Inclusive hay matemáticas, trigonométricas, aunque en el ámbito empresarial no se suele usar demasiado. Tenemos estadísticas, por ejemplo, contar. Contar se suele utilizar con algo que no se vaya a repetir, como sería lo de producto o el ID de ventas. Podemos seleccionar esto hacia abajo. Control Shift hacia abajo. Y vemos que aquí contó 190, pero le puso formato de dólar. Podemos quitar. Dígame. Ok. Entonces, bueno, utilizamos la función de contar y él nos contó que habían 190 ventas en total. También podemos utilizar insertar funciones. Quería esto. Autosuma más funciones. Sale, vale. ¿Dónde está esta señorita? Aquí está. Entonces podemos seguir aquí viendo las funciones. Él aquí le da una descripción de lo que necesita. Por ejemplo, vamos a buscar una que no sea tan borrosa para empezar. Por ejemplo, aquí, tipo, si sabe la persona de economía, devuelve el precio por 100 del valor nominal de un valor bursátil que paga una tasa de interés periódica. Entonces, ¿qué te pide? El valor de la liquidación, el vencimiento, la tasa, la amortización, la frecuencia y la base. La persona que sepa mucho de eso, tipo, sabrá de para qué se usa cada una. Por ejemplo, capaz un estadístico sabrá usar mejor esta o aquella. Ya es cuestión de que cada uno le dé una aplicación a las necesidades que tenga que cubrir. Por ejemplo, también tenemos aquí para saber si un valor es impar, es par, si está en blanco, si está bien escrito, si no. También tenemos fórmulas aplicadas a la ingeniería. Por ejemplo, algo también bastante útil es la función de ahora, que volátil. Bueno, la función ahora básicamente nos devuelve el
el día y la hora a la que estamos. Entonces si yo copio esto aquí así, él me va a ir copiando eso. Y a medida que, o si pasa la hora, o si ingreso un nuevo producto, puedo poner que la fecha, yo puedo escribir, bueno, la fecha es ahora. Me faltó, sí, se escribió mal. Entonces la fecha, ahora, paréntesis, paréntesis. Vale. Bueno, ya aprovechando que pasó un minuto, escribimos ahora, paréntesis, paréntesis. Y veo que ahora escribió 17:53. Vamos a seguir viendo algunas otras funciones. Fecha y hora también. Aquí que nos devuelve año, día. Nos devuelve también el número de días laborables completos entre dos fechas. Esto puede ser útil para comparar de que cuántos días viene una persona y cuántos días faltó. Entonces, yéndonos a ahora el apartado de lo que serían los condicionales. Básicamente nosotros tenemos todo este montón de datos aquí, que como les dije a un principio, así a simple vista es como, bueno, tipo puedo ver las ventas, pero esto se puede personalizar para saber a simple vista utilizando este formato condicional. Y esto ya es otra cosa. Aquí podemos ver cuáles fueron las mejores y las peores ventas. Vemos que las que están más cercanas al color rojo fueron las peores, las que están en amarillo el punto medio, y las que ya están tirando a verde fueron las mejores ventas. Y por lo menos aquí ya nosotros podemos poner, mira, este 180 está rojito, llama la atención y es como, mira, ajá, ok, el John vendió 3 microondas y es como, bueno. Entonces podemos ir indagando, como que, mira, Katy Perry vendió un televisor de $2.800. Bueno, aunque este es el precio unitario en realidad, tendría más sentido aquí. Vale. Entonces vemos como, cónchale, tiene nombres de cantantes, ¿no? A propósito. Bad Bunny vendió 3 computadoras o 3 laptops. Mira, aquí es una venta bastante grande, 4.050. Y podemos ir bajando y como, bueno, pero aquí después hizo una venta baja la misma persona. Y aquí vemos, mira, aquí se hizo otra venta alta. ¿Vale? Y vamos viendo como que, mira, las primeras ventas fueron un poco flojas porque están todas en naranja y en amarillo. Pero aquí hubo un periodo en el que se hicieron unas ventas bastante altas, teniendo 4.000, teniendo 3.000, ¿vale? Y esto simplemente lo hicimos con esta herramienta del formato condicional. También podemos aplicarle un formato específico. Por ejemplo, podemos reglas para resaltar celdas. Le damos clic en formato condicional, nos vamos a reglas para resaltar y podemos seleccionar es mayor que cierto número, es menor que cierto número, está entre un valor, por ejemplo entre 10 y 20, es igual a cierto número, si el valor está duplicado. De hecho, aprovechando que está el valor duplicado, lo ponemos aquí, formato condicional, valores duplicados, y aquí nos dice que cómo lo queremos poner, de color rojo, con el texto color oscuro, amarillo, verde, etc. ¿Vale? Le damos en aceptar y de momento él no debería de escribir nada raro, pero ahora si ponemos aquí 132, ven que se ilumina de color rojo ambos valores. De la misma forma, si escribo aquí 134, estos dos valores se ponen en rojo. Esta es la cuestión visual de Excel que también nos ayuda mucho,
y mejora nuestra eficiencia en Excel, porque ya no tenemos solamente algo blanco con negro de unas letras feas, sino que tenemos este tipo de cosas que nos ayudan a identificar de forma fácil cierta información. Entonces aquí en descuentos también podemos control shift hacia abajo, dar un formato condicional. Por ejemplo, tenemos también las barras de estado, donde básicamente es como un pequeño gráfico de barras y nos dice como, bueno, tuvo un porcentaje alto en comparación a los demás. Esto siempre es relativo a los demás datos. Por ejemplo, el más alto es 15% de los que están aquí. Entonces los que estén 15% están hasta arriba. Y los que están en cero, bueno, están hacia abajo. 5% también está bajito, 10% ya está un poco más alto. Y entonces aquí podemos ver de que, mira, la mayoría de los productos tuvieron buenos porcentajes. Y aquí nos podemos percatar de que, por ejemplo, aquí, la mayoría de las ventas buenas fueron los que tuvieron un mayor porcentaje de descuento. Hay excepciones como esta, pero... Y también hay excepciones como esta. O bueno, tipo viendo todos los datos, podemos decir como que, bueno, en realidad el porcentaje de descuento tipo no aplicó tanto. O por lo menos la campaña de descuento no fue tan eficiente. Hay que buscar otros mecanismos para poder generar más ventas. Este es otro apartado gráfico que nos ayuda mucho a identificar rápidamente como un dato de que, mira, nos vamos a la venta, una de las ventas más grandes, 4.750, concha, le tuvo 0% de descuento. 4.800 también tuvo 0% de descuento. Entonces podemos hacer un reporte de que, mire, la campaña de ofertas y descuentos no surgió efecto y contrariamente la mayoría de los productos que más se vendieron tuvieron menor porcentaje de descuento. Vale. También podemos hacer lo propio aquí, añadiéndole otra escala. Están estas escalas por colores, también estas que son como un poco más pálidas. Tenemos por azules, estas que también van como en función a lo pálido. Estas que son de dos colores, nosotros podemos personalizarlas también y añadirles aquí el color que nosotros queramos. Eso, disculpe si lo hice muy rápido. Entonces, nos vamos a formato condicional y añadimos aquí en nueva regla. Entonces, aquí podemos seleccionar el tipo de regla que queremos. Si aplicar el formato a todas las celdas según sus valores, únicamente las celdas que contengan ciertos valores con un rango inferior, superior, únicamente a los que están por encima o por debajo del promedio. Esta es interesante, vamos a ver. Por encima de... vamos a... Bueno. 3 por debajo de esto. Vamos a añadirle un formato, relleno. Voy a añadirle este relleno naranja, o no, mejor morado, para destacarlo de los demás. Y aquí no me lo escribió. Escala de dos colores. Por encima de... Ok, vamos por debajo de... No sé por qué no lo escribió ahorita. Aceptamos. Y bueno, aquí ahora sí me lo marcó. Y ahora vemos, tipo, nos señala todas las ventas que estuvieron por debajo del promedio, ¿no? Vemos que hay muchas que estuvieron por debajo del promedio.
Y hay otras que sí se dispararon, como sería este 7. Pero esto básicamente nos ayuda a identificar, mira, las que estuvieron exactamente por debajo del promedio. Vale. Entonces, ¿qué más formato podemos establecerle? Bueno, podemos personalizar también esto con plantillas que ya trae por defecto. Podemos añadirle estilos particulares. Vale. Bueno, incorrecto, neutral. También podemos añadir lo que serían iconos. Voy a utilizar esta de ejemplo, que es la más compatible. Aquí podemos usar conjuntos de iconos. Y ve que aquí en la esquina nos pone el conjunto de iconos que se utilizaron. Entonces aquí vemos que el 10 nos lo indica con esta flechita, el 15, que es el más alto, nos lo indica con esta otra, y así sucesivamente. Otra forma también gráfica de... Tampoco hay que procurar saturar, por lo menos esta ya está súper saturada de colorcitos y muñequitos. Entonces hay que tratar de encontrar un balance entre lo que lo que se debe resaltar y lo de que se debe mantener. Por ejemplo, poner un color aquí para separar la categoría también está bien. Ok, a lo mejor para algunos de los que estaban viendo la clase de forma síncrona vieron una pequeño corte. Entonces, para hacer de que se aplique un estilo personalizado dependiendo del texto que contenga, vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y aquí en dar formato únicamente a la celda con valor de la celda podemos ponerle que sea un valor numérico entre un intervalo, un texto específico, una fecha, que la celda esté en blanco, que sin espacio en blanco, o errores o sin errores. Esto de errores y sin errores es cuando escribimos una fórmula y la escribimos mal y salta cierto error. En nuestro caso tenemos texto específico, y texto específico a su vez tiene las opciones de que contiene, por ejemplo, televisores y telefonía, ambas contienen texto. Igualmente podemos que empieza por, en ese caso también televisores y telefonías. Por ejemplo, pudiésemos poner la letra O y ahí se marcaría computadoras, telefonía, electrodomésticos, porque todos contienen la letra O. Igualmente que termina por, ¿vale? En nuestro caso, si escribimos la palabra completa, recomiendo que pongan que empiece por. Y entonces escribimos telefonía. Vale. Telefonía, esto igual a fonía. Concha. Telefonía. Le aplicamos un formato, vamos a pedir que sea de color azul, así medio clarito. Aceptamos y... Opa, no se marcó, ¿qué pasó? Administrar la regla... Ay, no se guardó la regla. Texto específico que contiene... que empieza por...
Entonces le ponemos ese color azulito y le damos a aceptar, le damos a aplicar y vemos que ahí se marca la palabra telefonía. Bueno, y si yo, por ejemplo, déjenme hacerle zoom a esto, taqui, taqui, taqui. Ajá, entonces si yo cambio esto y le quito y pongo telefonía, se le quita el color. En cambio, si pongo telefonía, se le vuelve a poner el color. Y eso se puede aplicar con cualquiera de estos. Inclusive podríamos asignarle un color a cada vendedor, uno a cada producto. Pero como les decía, eso a veces genera una ensalada de algo que no se entiende. Esto ya de por sí tiene mucho color. Entonces, bueno, para hacerlo así limpio, ¿vale? Por lo menos en esta particular que tenemos aquí, borrar regla de las celdas seleccionadas. Creo yo que lo más conveniente sería solamente aplicarle al total una de estas. ¿Dónde estaban? Se me perdieron. Barras de datos. Estas de aquí. Vale. Creo que son las más limpias y que se puede apreciar de forma rápida. Mira, esta aquí fue bastante alta. Porque el cerebro humano, tipo, como que necesita cierto nivel de concentración o algo que llame su atención para percatarse de un cambio o de algo en específico. Por ejemplo, aquí vemos 4050, fácil de identificar, y que hay 3240. Mira, 3000, 4000, 3000, 3000, 3000. Mira, 3000, 2850, 4500, 3400. Se puede identificar de forma fácil. También aquí por lo menos también pudiésemos hacer un poquito de eso y pudiésemos poner, por ejemplo, yo creo que esta, vale, y así vemos cuáles fueron los productos que más se vendieron en cantidad y los que más ingresos generaron para la empresa. Aquí vemos que se vendieron 5 tablets más, 5 consolas de videojuegos, 4 teléfonos, y de resto son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí vemos 4 smartphones. Entonces, bueno, aquí también tendríamos que eliminar esto de aquí. Vale. Y esto, bueno, se puede poner, esto es el... No, ya, ¿esto qué carajos era? Esto era el máximo. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la cuestión como limpia. Aquí tenemos el máximo, el mínimo, el promedio. También pudiésemos poner una sumatoria de esto. Vale. Aquí podemos decir que es igual a suma y le pasamos como argumentos todo esto hacia abajo. Vale. Cerramos paréntesis aquí y tal. Entonces aquí tenemos el total de ventas. Entonces aquí tendríamos una manipulación básica, un registro básico de ventas, ¿no? No sé si en el siguiente video o directamente en la clase presencial me gustaría enseñarles cómo hacer para, por ejemplo, tener como una pequeña interfaz gráfica en donde pudiésemos tener tipo vendedor, producto, cantidad, ¿vale?
y que nosotros pudiésemos escribir aquí de forma rápida Pedro Zapato cantidad 3 y darle enter y que esto automáticamente se copiase aquí abajo, ¿vale? Para seguir aumentando esto de forma dinámica. Eso es algo que también se puede hacer. Si me da tiempo de explicarlo en el próximo video, pues recordando que este video va capaz ni llega a las 2 horas. Pero bueno, para que sepan que esto se puede hacer así de esta forma, poniendo un botoncito aquí, por ejemplo, algo así, ¿vale? Que de repente diga facturar, ¿vale? Y lo centramos así y así, ¿vale? Y aquí tenemos un botón así. ¿Vale? Tipo le damos aquí y todo esto inclusive se borra y se escribe allá abajo, por ejemplo. Entonces se suele hacer en hojas aparte. Por ejemplo, podríamos tener bueno, tiene escrito esto, una hoja aparte que fuese como la facturación y que eso se escribiese aquí, ¿vale? También quería pasar al tema ya de condicionales, ¿vale? En el que nosotros podemos decidir qué se escribe en cada cosa. Por ejemplo, aquí el tema de los descuentos está puesto de forma fija, pero nosotros podemos quitar todo eso y asignarle un dinamismo. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poco desordenado para que lo puedan ver, ¿vale? Nosotros podemos aquí telefonía, televisores y tablets. Entonces, bueno, les quería explicar el tema de los condicionales. Por ejemplo, un caso en el que se puede aplicar es que un valor varía en función a otro. En este caso aquí tenemos varios descuentos que se pueden aplicar a diferentes productos, pero para no estar escribiendo aquí, mira, 15, vale, se escribió 1500, Dios mío, números negativos. Para no estar escribiendo 0.10 o 10%, ¿vale? Para no tener que estar escribiendo a cada rato eso, nosotros podemos hacer de que en función a estos nombres que están aquí se apliquen ciertos descuentos, ¿vale? Entonces control shift, seleccionamos hacia abajo, aunque se me fue demasiado hacia abajo, ¿vale? E insertamos una fórmula de cuál, bueno, principalmente vamos a utilizar la función si. Aquí no me sale, usar recientemente. Existen dos sí y sí conjunto. Ya vamos a ver las diferencias. Está la función sí, que es la básica. Prueba lógica. Una prueba lógica es una prueba que nos puede retornar, bueno, aquí lo dice, prueba lógica. Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, ¿es verdad que el número 4 es par? Eso es verdadero. Es verdadero que el precio unitario de esto siempre va a ser menor o igual que el total. Eso es cierto. O no, mentira. Porque el precio unitario puede estar sometido a descuento. Es verdad que el total de ventas siempre va a ser mayor que el promedio. Sí. O bueno, no siempre, pero en este caso sí. Entonces, nuestra prueba lógica, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a seleccionar aquí de 2, ¿vale? Y nosotros le vamos a indicar, mira, tú eres igual, entre comillas, todo lo que sea texto en las fórmulas tiene que ir dentro de comillas para que él lo identifique y no se confunda de que, bueno, esto es un campo que está en una tabla, que tiene un encabezado llamado telefonía, no. Y aquí ya automáticamente me dice que es verdadero porque, mira, telefonía
es verdad, es tipo, aquí está escrita la palabra telefonía como le indicamos aquí. Y aquí le tenemos que asignar el valor si es verdadero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos esta aquí, K8, que es donde tengo telefonía. Esto se suele hacer de forma más ordenada, en otros espacios, en otras hojas inclusive. Ya en el siguiente video les enseñaré a trabajar con múltiples hojas que se comuniquen entre ellas. Y aquí vemos que el valor es 0.15. Si el valor es falso, entonces 0%. Le damos a aceptar. Y aquí vemos que se asignó el 15%. Ok, entonces voy a aplicar esto a las demás. Y vemos que se puso 0%, 0%, 0%. Vale. Pero aquí hay un detalle. Que aquí si ven, por ejemplo, si yo bajo hasta, se lo asigno hasta acá, ¿vale? Ven que telefonía sigue en 0. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que estamos usando una ruta relativa y no una ruta absoluta. Porque cuando nosotros escribimos una fórmula, ven que les había explicado que aquí está de 4, pero después Excel pone de 5 y después de 7 y después 9 y de 11 y van cambiando los números. Eso es porque le añade dinamismo para poder aplicárselo a todas en específico. Pero ¿qué pasa? En este caso a mí no me conviene que esto varíe, porque yo quiero es que agarre este valor, no que agarre esto así, ¿vale? Porque no tiene sentido. Ser una estupidez. Pero yo quiero que me agarre ese en específico. ¿Y cómo lo hago? Usando una ruta absoluta. Las rutas absolutas se especifican con el signo de dólar. Si yo le pongo el signo de dólar antes de la letra, me va a indicar, mira, quiero que esta columna nunca varíe. Y si se lo pongo adelante del número, mira, yo quiero que esta fila nunca varíe. Y si se lo pongo a los dos, básicamente él va a decir, ah, mira, entonces esta columna nunca va a variar. Específicamente tendremos que hacerlo aquí, en el primerito. K8, entonces dólar, K, dólar 8. Entonces ahí él nunca va a variar eso y va a quedarse ahí fijo. Y si bajamos ahora al completo, vemos que ahora sí se le aplicó el 15% de telefonía. Vamos a hacerle un poco de son, que capaz no se ve bien. Entonces, aquí vemos que se le hace el 15% de descuento tanto al primer telefonía como al último que tenemos aquí. Ahora, tipo, bueno, pero yo quiero que también las computadoras tengan descuento. Pero si pongo otra vez la fórmula de sí, una va a sobreescribir a la otra. ¿Correcto? Y es por eso que existe lo que es el... Bueno, vamos a quitar esto. El otro sí que les había dicho que era sí conjunto. En otros lados se conoce como condicional múltiple, en donde podemos evaluar varias condiciones y asignarle un valor en consecuencia. Y ponemos si de 2 es igual a telefonía. Aquí ya me está diciendo que es verdadero. El valor va a ser este de aquí. Pero recordando que tiene que ser el absoluto. Entonces, esa columna en específico. Puedes hacerla en específico. ¿Qué otro valor podemos poner? Bueno, si de 2 es igual a computadoras, ¿vale? Y me está diciendo que es falso, tu valor va a ser este de aquí, pero de forma absoluta. Entonces, dólar L, dólar 8. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, 0.15, 0.1. El tercero, ¿cuál era? Ah, si de 2 es igual a tablets. Tengo que bajar un poquito aquí. Ay, Dios mío, se desbloquearon todas. Ya vieron que podemos aplicar una infinidad de casos.
valor sí verdadero, va a ser este de aquí, M8, pero en su forma absoluta. Y me dice 0.2. 15 y... Bueno, se me olvidó poner el caso base. El caso base, aquí vemos que se aplica a uno y otros no. Esto se debe, y bueno, cabe acotar también, que en una fórmula cuando le pasamos un error como dato, esa otra fórmula también va a retornar un error. ¿Por qué? Porque hay unos que no son de estas tres categorías. Y entonces obviamente va a saltar un error porque es como, ah, mira, no me diste nada. Vale. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos poner, Dios mío. Ajá, entonces aquí. Taca, 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 prueba lógica. Entonces, si aquí podemos escribir simplemente si D2 es... Ay, ya no me acuerdo si aquí se podía escribir esto así. Es diferente... Nah. Sí, o bueno, vamos a ponerlo... si D2 es diferente de fotografía, ¿vale? No me agarro bien. Ajá, entonces así. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Que voy a investigar si hay una forma más limpia y más bonita de hacer esto. Pero aquí lo que le estamos diciendo es si no ocurre esto, lo de dentro, entonces D2 es igual a un texto vacío, ¿vale? Asumo yo que se pueden usar las funciones que genuinamente te devuelven si está vacío o no. Ahorita voy a revisar. Pero bueno, aquí tenemos una forma rudimentaria. Usamos la función no. ¿Qué hace la función no? Bueno, estos valores de verdadero los invierte. Si era verdadero, devuelve falso. Si era falso, devuelve verdadero. En este caso es falso que de 2 esté vacío porque todas las categorías tienen algo escrito. ¿Y qué valor le asignamos en caso de que, tipo, aquí el no invirtió, esto es falso, por lo tanto cuando sea no es verdadero? Aquí hay que aplicar con mucha lógica. Entonces aquí le vamos a aplicar 0%. Vale. Aceptamos y ya vemos que se aplicó a todas. Y ahora vemos que sí funciona plenamente. Este es el uso básico que se le puede dar a los condicionales. Mientras lo hacía me di cuenta que poner tantos descuentos a tantos rubros, imagínese un supermercado con tanta cosa, pudiese ser en plan por marcas más que por rubros, ¿no? Por ejemplo, tuviésemos una marca de que mira, Plum Rose tiene descuento del 5%, o los productos de Polar, de empresas Polar, tienen 3% de descuento. Siento que sería como más factible que, mira, poner a todos los productos. Por ejemplo, aquí pudiésemos poner el smartphone X1 tiene un 15% de descuento. Entonces, bueno, también ponemos otra condición en los condicionales, ¿vale? Básicamente otra aquí. Y bueno, tipo, también lo podemos escribir directamente aquí así. En este caso empieza con D2 igual a telefonía, punto y coma, y el valor que va a tener
Esto. Posteriormente, aquí igualmente punto y coma, de 2 igual a computadoras, punto y coma, el valor que va a tener, punto y coma, de 2 va a ser igual a tablets, bueno, el valor que va a tener. Bueno, aquí tenemos la otra, no está actualizada, entonces aquí tenemos punto y coma, la condición y el valor que va a tener. Vale. Hay veces que estas fórmulas van a quedar súper largas y no se van a entender nada. Entonces, algo a tener en cuenta también de optimizar esto. Por ejemplo, esto de aquí que yo escribí se puede optimizar para que ocupe menos espacio y se vea más limpio. Igualmente, capaz esta fórmula y otra forma un poco más pequeña de escribirla o de optimizarla. Por ejemplo, mi fórmula del total. Ya vamos a salirnos de aquí. Mi fórmula del total, capaz hay otra forma más limpia de escribirla, también es posible. Pero de eso también se trata Excel. Aparte de escribir y tener la lógica para hacer las cosas, también la lógica de hacerlas bien. ¿Vale? Entonces, otro caso del condicional, por ejemplo, pudiese ser que dependiendo del vendedor, ya que pidió un adelanto, por ejemplo, se le pudiese de estas ventas, se le pudiese ir descontando cierto porcentaje, ¿no? Dependiendo del condicional. Mira, si tu nombre es Bob Marley, bueno, se te descuenta tanto del total de tus ventas. Pero esos totales o sea, aquí tenemos un cuadrocito largo. Pero existen lo que son las tablas dinámicas, en las que nosotros, a partir de un gran cúmulo de información, podemos tenerla así de forma bonita. ¿Ven? Esto es lo que les decía de que hay información que no se ve tan a simple vista. Vamos a actualizar esto. No sé por qué no se actualizó del todo. Bueno, esto aquí hay como un errorcito, creo. Pero aquí tenemos lo que es una tabla dinámica. Este es el abreboca del siguiente video, donde también veremos lo que es la manipulación gráfica. Aquí tenemos toda la suma de lo que vendió cada persona. Y tenemos los productos que vendió dicha persona. Aquí tenemos que Gustavo Cerati vendió todo esto, lo que sumó cada uno de estos productos y el porcentaje que representó para las ventas totales de la empresa. Ya vemos que esta venta a la cámara Nixon representó 1.30% de las ventas para la empresa, lo cual para una sola venta es bastante, igualmente que aquí 1.65 es bastante. Estas son ventas cuatrimestrales, ¿vale? Y vean que el gráfico como que se va diseccionando también. Cerramos esto, actualizamos, se puso todo feo el diagrama. Entonces, bueno, aquí vemos que el que más vendió fue Michael Jackson, Michael Jackson con un 12% y se ve reflejado, no, mentira. Bueno, sí, aquí redondeó el 12.97, prácticamente 13%. Y aquí podemos manipular también este gráfico. Hay diferentes tipos de gráficos. Están los gráficos de barra, los gráficos de líneas y los gráficos circulares, que son esos de torta aquí. Y las respectivas variaciones de cada uno. Nosotros podemos también, con las tablas dinámicas, que ya me estoy explayando mucho, pero bueno, filtrarlas y hacerles todo. Aquí también tengo unas ventas por tiempo, ¿vale? Aquí, eran 5 meses, perdón. Vemos que las ventas estuvieron en un aumento, algunas un poco más elevados, otras un aumento un poco más lento, pero vemos que en líneas generales las ventas han ido bien. Y aquí vemos también lo que ha vendido cada uno por meses. Aquí tenemos las ventas de Bad Bunny, las de Bob Marley, las de Daddy Yankee, las de Elton John, Gustavo Cerati, etc. Y vemos como que sus ventas totales también en función a otra cosa. Aquí tenemos las ventas en función al vendedor, las ventas en función al tiempo y al vendedor al mismo tiempo. Y bueno, estos son la parte del análisis gráfico, ¿no?
Espero que les haya gustado el video. En la siguiente parte veremos un poco más de lo que serían los condicionales. Veremos unos casos más particulares. Y también estaremos extendiéndonos en lo que es la parte ya de las tablas dinámicas y de los gráficos, ¿no? De hecho, bueno, ya creo que... no da tiempo. Quería enseñarles los gráficos sencillos, porque estos se conocen como gráficos dinámicos y hay unos que son gráficos estáticos. Espero que haya sido de su agrado la clase, que hayan aprendido mucho, que no se hayan aburrido un poco con los errores que siempre pasan en este tipo de cosas. Cuando es algo que haces nuevo, capaz de un cuadro que estás diseñando, capaz suelen saltar uno que otro error, pero cuando ya es algo que tienes listo y es una mera plantilla, ya mira, eso es un tiro al piso. Entonces los vemos el día de mañana con el siguiente video y el día sábado en la clase presencial. Hasta luego.